de los urbanos y que esta disparidad limita la implementación uniforme de plataformas de IA, pudiendo ampliar desigualdad educativa si no se adopta estrategias de mitigación. Entonces, esta disparidad limita la implementación uniforme de IA, de la inteligencia artificial, pudiendo ampliar desigualdad educativa si no se adopta una estrategia de mitigación. Esa es la respuesta correcta, jóvenes. Entonces, esta diferencia entre 38 y 71% limita la implementación uniforme de plataformas de inteligencia artificial, sería 1. 1 es la consecuencia. Implementación uniforme, limitar la implementación uniforme de plataformas de IA. 2, ampliar las desigualdades educativas. Entonces, esas dos tendríamos como consecuencias. Limitar la implementación uniforme de plataformas y ampliar la desigualdad educativa. A ver, por lo tanto, la consecuencia lógica es que la desigualdad en áreas rurales y urbanas se incrementa. Bueno, esto ya sabemos, pero igual podemos marcar. Desigualdad entre áreas, zonas urbanas y rurales se incrementará. Eso más podríamos poner. Las otras opciones incrementan erróneamente el efecto de la reducción de deserción, de la meta de capacitación. Ya, listo. Entonces, esto es, ¿no? Estas tres. 1, que implementación uniforme de plataformas de IA. 2, desigualdad educativa. Y 3, desigualdad entre áreas rurales y urbanas. En sí, esta desigualdad educativa es lo mismo que áreas rurales y urbanas, desigualdad entre áreas rurales y urbanas, solo que está dicho de otro modo. Vamos a ir a la siguiente. Pregunta número 8. Según el artículo, dice, ¿cuál es la principal fortaleza del enfoque de tutores virtuales basados en la IA en la educación secundaria boliviana? La principal fortaleza. A ver, vamos a ver. El estudio piloto de la Universidad Católica Boliviana, el uso del tutor virtual basado en IA, elevó el promedio de calificaciones en matemáticas 6.8 y 8.1 y redujo la tasa de deserción en la asignatura en un 12%. Estos resultados demuestran una mejora académica clara y disminución de la deserción, que son fortalezas principales del enfoque. Entonces, tiene dos principales fortalezas. Uno, que mejora el rendimiento académico. Hay una mejora académica clara y disminuye la deserción. O sea, los dos, en fin, son uno. Mejora el rendimiento académico y eso hace que reduzca la deserción, disminución de la deserción. Cuando hablamos de deserción, es de aplazos, podría ser, o también del abandono escolar, ¿verdad? Que ya no continúa. Entonces, esas serían las fortalezas. Siguiente. Pregunta número 9. Considerando lo mencionado en el texto, ¿qué tan válido es el argumento de que la inteligencia artificial reducirá automáticamente las brechas sociales en la educación boliviana? A ver, ¿qué tan válido será? ¿Será que la inteligencia artificial logrará reducir la brecha social en la educación boliviana? Sustento. El artículo destaca tanto las oportunidades de la IA para mejorar la calidad educativa y reducir desigualdades, tutores virtuales que compensan la escasez de docentes, como los grandes desafíos estructurales. Solo el 38% de los hogares rurales tienen banda ancha y solo el 22% de los docentes ha recibido capacitación en tecnologías emergentes. Estas limitaciones hacen que la reducción de brechas dependa de mejoras en la conectividad y formación docente, por lo que el argumento de una reducción automática es solamente parcialmente válido. Entonces, ¿solamente la IA podrá reducir las brechas sociales? No, esto es parcialmente. Sí ayuda, por eso dices parcialmente válido, sí ayuda, pero es necesario que haya mejoras en la conectividad y la formación docente. Entonces, tiene que ser integrado, ¿no? Tiene que haber conectividad, tiene que haber mejoras docentes y la implementación recién de la IA, y esto va a ser algo integral. Entonces, decir que solamente la IA va a mejorar o va a eliminar la brecha digital es parcialmente válido, solo es parcialmente válido. Entonces, todo esto sería correcto, ¿no? Las limitaciones, desde estas limitaciones hacen que la reducción de brechas dependa de mejoras, conectividad docente y formación docente, por lo que el argumento de una reducción automática es solo parcialmente válido. Eso es todito esto. Ya, ustedes márquenlo, ¿ok? Vamos a ir con el siguiente. Pregunta número 10.
Del análisis presentado se desprende que respecto a los resultados del estudio piloto con tutor virtual basado en IA, la evidencia es. Ok, ¿qué evidencia? Nos está pidiendo si esta evidencia es válida o no es válida, algo así creo, parece de falso y verdadero esta pregunta. Sustenta. El artículo indica que el estudio piloto se realizó con 1.200 estudiantes de segundo de bachillerato de la Universidad Católica Boliviana, mostrando un aumento de calificaciones de 6.8 a 8.1 y la reducción de deserción del 12%. Sin embargo, el texto aclara que los resultados son locales y que la efectividad de la ida depende de factores como infraestructura y capacitación docente. Por lo tanto, la evidencia es válida como un indicio preliminar, pero no suficiente para afirmar mejoras a nivel nacional, sin investigaciones adicionales en contextos rurales y con mayor número de participantes. Entonces, la respuesta dice, los resultados de estudio piloto tutor virtual basado en IA la evidencia es válida, pero no es suficiente, dice, ¿no? Por lo tanto, la evidencia es válida como un indicio preliminar, pero no suficiente para afirmar mejoras a nivel nacional, sin investigaciones adicionales en contextos rurales y con mayor número de participantes. Claro, porque eran simplemente pocos, ¿no? Entonces, la Universidad Católica se ha utilizado lo que es la IA para enseñarles, pero han sido una poca cantidad, como 1.200 estudiantes, que es poco a nivel nacional. Entonces, por eso es que no podemos decir que es algo válido, sino simplemente es algo que es parcialmente válido, ¿no? Entonces, eso. Y se necesitan realizar más investigaciones en contextos rurales y con mayor número de participantes, ¿no? Eso es. Listo. Número 11. De acuerdo con el texto, ¿cuál de los siguientes aspectos representa una posible eliminación? Dice, que podría sesgar los resultados del estudio piloto sobre tutores virtuales. Posible limitación de sesgo, que podría afectar los resultados del estudio piloto sobre tutores virtuales. El estudio piloto se realizó en la Universidad Católica Boliviana con 1.200 estudiantes de segundo de bachillerato, sin especificar si incluía a esas escuelas rurales o de diferentes regiones. Por tanto, la muestra es limitada y no respeta a todo el sistema educativo boliviano, lo que constituye un posible sesgo. Esto es, la muestra es limitada y no representa todo el sistema educativo, lo que constituye un posible fuente de sesgo. ¿Qué quiere decir la muestra es limitada? En investigación, cuando tenemos la parte de la muestra, tenemos la población y la muestra. Digamos, ustedes estamos en clases en el Instituto Rey de Reyes y somos 300 personas, digamos, ¿ya? Y de esas 300 personas, ustedes el curso de lenguaje, ¿verdad? Son 50. Ustedes van a hacer la muestra, solamente esos 50 y la población sería 300. Entonces, en relación a la población de Bolivia, somos 11 millones. 1.200 estudiantes es muy poquito. Por eso dice, la muestra es limitante y no representa todo el sistema educativo boliviano, no representa todas las regiones. Por lo menos para hacer una investigación o que sean válidos estos resultados, podríamos haber utilizado estos tutores virtuales tal vez en Oruro, en La Paz, en Potosí, en todos los departamentos y con una muestra significativa, ¿no? Entonces, eso, ya, entonces dice la muestra es limitada y no representa todo el sistema educativo boliviano, lo que constituye una fuente de sesgo. Ese es el sesgo. Número 12. De acuerdo con el contexto, ¿cuál es la principal implicación económica de adoptar inteligencia artificial en la educación boliviana? Implicación económica. Su efectividad de la IA depende de invertir en redes de banda ancha en zonas rurales y diseñar programas de formación continua para docentes. Estas inversiones son presentadas como principal implicación económica. Entonces, ¿cuáles las principales económicas? Uno, invertir en las redes de banda ancha en zonas rurales. Y dos, la formación continua o diseñar programas de formación continua de docentes. Son estas dos las implicaciones económicas. Listo. Siguiente, pregunta número 13. Considerando Cuando dice invertir a redes anchas, ¿a qué se refiere? ¿A fibra óptica, fibra óptica? claro, Esa antenas, internet por cable, ¿no? internet por cable, puede ser antenas también. Ah, bueno, muchas ¿Se gracias. se acuerdan que había en la pandemia las antenas de 5G que estaban poniendo y estaban sacando? Esas antenas también puede ser.
Ajá. Invertir en redes de banda ancha es el internet por cable, pero en este caso, ¿no ve? Ahora ya no hay tanto por cable, creo. El wifi llega, pues el wifi con sí, con cable. Eso es ¿Ya? fibra ancha, ¿no? Dice. ¿Cómo? Eso es internet por cable es fibra ancha, ¿no? Fibra óptica en sí sería, es que tantas cosas. Había uno que es esto, que era por cable telefónico, a ese le llamaban el de banda ancha también. Sí, pero este de banda ancha, redes de banda ancha, se en relación a la conexión de Wi-Fi, de Internet, ¿ya? Es que hay tantos tipos de redes, no me los conozco muy bien, pero hace referencia a las redes de Internet que hay. Bueno, muchas gracias, Lice. Ya, no hay por qué. Vamos a continuar. Pregunta número 13. Considerando lo mencionado, dice, ¿no? Considerando lo mencionado en el texto, ¿cuál de los siguientes sesgos potenciales no se discute explícitamente en el autor? ¿Cuál de los siguientes sesgos no se menciona en la lectura? Dice, ¿no? Ahora vamos a leer el sustento. El artículo menciona explícitamente sesgos derivados de datos urbanos, la brecha de conectividad y la falta de capacitación docente, pero no aborda en ningún pasaje un sesgo de género, no toma en cuenta al género. En la sección de desafíos éticos, técnicos y estructurales se habla del sesgo algorítmico ligado a datos mayormente urbanos y de cómo la falta de infraestructura y de formación docente pueden afectar la equidad, sin mencionar la posible discriminación por el género. Nuevamente, no está tomando el sesgo género. Las demás opciones describen sesgos que sí son mencionados en el texto. Entonces, el que no menciona el autor, el que no toma en cuenta es el sesgo de género. Listo. Número 14. Pregunta 14. El artículo señala que la IA puede modular la carga cognitiva y la plasticidad sináptica para optimizar el aprendizaje. Según una valoración crítica simple, ¿cuál de los siguientes enunciados representa la mayor fortaleza de este enfoque científico? Ok, dice que la IA puede modular la carga cognitiva. La carga cognitiva, recuerden que es el esfuerzo mental y la plasticidad sináptica son las conexiones neuronales, ¿verdad? Mientras más rápido aprendemos. A ver, vamos a ver el sustento. ¿Cuál de estas oraciones dice que concuerda mejor eh, esto que nos está mencionando? Los sistemas de IA se basan en los conceptos de plasticidad sináptica y carga cognitiva, permitiendo ajustar la complejidad de los ejercicios a las zonas de desarrollo próximo del estudiante. Esto según la investigación neuroeducativa citada máxima plasticidad sináptica sin saturar la carga cognitiva y por ende favorece la retención a largo plazo. La respuesta, chicos, es todo. Está dicho de dos maneras. A ver. Dice, la IA tiene conceptos de plasticidad sináptica y carga cognitiva, permitiendo ajustar la complejidad de los ejercicios a la zona de desarrollo próximo del estudiante. Aquí una palabra clave tal vez que hay que conocer es la zona de desarrollo próximo. Dentro de Vygotsky es el que desarrolla esto. Dentro de nuestro cerebro tenemos una parte que se llama zona de desarrollo próximo, ¿ya? Entonces, cuando el conocimiento llega a esta zona de desarrollo próximo, es difícil que nos olvidemos, no nos vamos a olvidar. ¿Y cómo es que hacemos que el conocimiento llegue a esta zona de desarrollo próximo? Es mediante la repetición, o sea, repetir lo mismo varias veces hasta que en un momento ya no nos vamos a olvidar. Cuando ustedes aprenden a nadar, ¿verdad? ¿Sí? Mínimo han debido practicar 5 o 6 veces para que aprendan a nadar, o tal vez más incluso. Primero tal vez flotaban, después han empezado a extender los brazos, los pies, y después ya la primera vez un poquito han nadado bien, la segunda lo han hecho mucho mejor, la tercera mucho mejor, y la cuarta ya, y la quinta ya. Y después nunca más se han olvidado de cómo es nadar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha llegado a su zona de desarrollo próxima, ¿ya? Otro ejemplo, tal vez alguno de ustedes ha utilizado Duolingo. Yo a mis estudiantes les digo, dicen, ¿cómo puedo aprender inglés? Me dicen, ¿utilizar Duolingo es bueno? Les digo. Y me dicen, yo ya no quiero usar Duolingo, me dicen. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Es que yo algo que ya sé, me repite y me repite y me repite lo mismo, dice.
¿Qué está pretendiendo desde Duolingo a partir de la repetición, de ver lo mismo, que ese conocimiento llegue a la zona de desarrollo próximo para que nunca, nunca, nunca se olviden de lo que han estudiado, ¿no? Entonces, que llegue a esta zona de desarrollo próximo, ¿ya? Entonces, en el caso de la IA, te dice que toma conceptos de plasticidad sináptica y carga cognitiva, permitiendo ajustar la complejidad de los ejercicios a la zona de desarrollo, que los ejercicios, las prácticas que les va a dar según la IA va a llegar a esta zona de desarrollo próximo. ¿Alguna vez ustedes han jugado en el internet juegos? No sé si han escuchado la idea de que les dicen, los juegos desarrollan la mente, desarrollan la inteligencia, dicen. Muchos de estos jueguitos están diseñados efectivamente para aprender algo. En algunos tal vez historia aprenderán, muchas cosas a veces aprenden, ¿no? Entonces están desarrollados para aprender. ¿Y qué pasa con los jueguitos? ¿Cuánto tiempo han jugado cuando han jugado algo? 6 horas, tal vez, no sé, porque yo veía a los niños y jugaban en el internet y nunca se cansaban, nunca saturaban su carga cognitiva, pero era una manera de aprender, de que haya plasticidad sináptica, de que sus neuronitas hagan conexión. Entonces la IA lo que propone es plantear eso, ¿no? Que ustedes vayan aprendiendo sin que se cansen. Qué bonito, que se diviertan todo el tiempo y que ese conocimiento que van a llegar a optar, esos ejercicios que van a tener, que lleguen a esta zona de desarrollo próximo del estudiante. Eso es lo que pretende, así como en el Duolingo, como en lo que ustedes han jugado, porque les pregunta de estrategias y demás, y sí hace desarrollar la mente, hace que la mente desarrolle un poco más esos jueguitos también, ¿ya? Tal vez no se aprende tanto hacia un contenido teórico, pero sí se aprende a que la mente tenga mayor plasticidad sináptica, mayores conexiones neuronales, así es. Ya. Entonces, esta sería la respuesta, ¿ya? Plasticidad sináptica y carga cognitiva. La IA va a permitir que haya plasticidad sináptica, carga cognitiva y también que este conocimiento llegue al desarrollo próximo del estudiante. Ahora, miren, dice, esto según la investigación neuroeducativa citada, máxima plasticidad, mientras más rápido hay las conexiones neuronales, no va a saturar la carga cognitiva y por tanto va a favorecer, dice, la retención a largo plazo. Su conocimiento, como yo les decía, va a ser a largo plazo. Ustedes me dicen, o mis estudiantes, no ustedes, porque tal vez no hablo mucho con ustedes, pero cuando estamos en las clases físicas, le dicen, me ha olvidado, sabía eso, y me ha olvidado, me dice, porque no han estado repasando. Hay que repasar constantemente para no olvidarse, para que llegue a su zona de desarrollo próxima. Ya, chicos, entonces ustedes van a ir repasando constantemente, no se van a olvidar. Muy bien, vamos a ir al siguiente. Pregunta número 15. Según el artículo, ¿cuál de los siguientes actores es el más importante o es el más determinante para garantizar una integración responsable de la IA en la educación boliviana? ¿Cuál de los siguientes actores es el más determinante ya, para garantizar una integración responsable de la IA? Es pues, el Ministerio de Educación lidera el programa Bolivia Aprende Digital, propone inversiones en conectividad, diseña programas de capacitación docente y coordina políticas públicas para la protección de datos. Estos roles son descritos como esenciales para la integración responsable, mientras que las empresas, los estudiantes y las organizaciones internacionales juegan papel complementarios, pero no determinantes. Respuesta correcta, Ministerio de Educación. No es mucho, ¿no? Está fácil, no está complicado. Chicos, como algo extra, ya que ustedes tanto tienen que memorizar para este examen, bueno, sería bueno que se consuman el neurobinim, ¿no? Porque les va a ayudar a detener información, eso, pero lo malo es que solamente no dura mucho. Esa es una información a corto plazo, no van a durar 2 días con la información, se van a olvidar. Entonces, un día antes tal vez de dar el examen, pueden tomarse ese neurobinim y estudiar full y ya, pues, pero descansen, ¿no? Digamos, hoy día descansan, tómense el neurobinim, que la noche estudien y al día siguiente vayan. Eso.
pero siempre descansen, no estén sin descansar. Neurobidding sí les ayuda. Muy bien, continuamos. La lectura del texto permite identificar que para que la IA contribuya de forma efectiva a la educación en Bolivia es necesario que las soluciones propuestas se orienten principalmente a estas soluciones, ¿a dónde se deben orientar? Dicen, uno, el artículo concluye que la integración responsable de la IA requiere, uno, invertir en redes de banda ancha en zonas rurales, ¿no? Que haya conexión. Dos, diseñar programas de formación continua para docentes. Y tres, crear políticas de protección de datos que regulen la recopilación y el uso de información estudiantil, que nuestros datos estén seguros, ¿no? Los datos que ofrecemos estén seguros. Listo. Entonces, estas tres son las que se deben combinar, dice la lectura del texto, a ver, para que la IA contribuya de manera adecuada en la educación, se deben combinar estos tres factores, estos tres aspectos. Uno, invertir en redes de banda ancha. Dos, diseñar programas de formación continua de docentes. Y tres, crear políticas de protección de datos que regulen recopilación y uso de información estudiantil. Pregunta número 17. De acuerdo con el texto, ¿qué consecuencias se puede deducir si se invierte en redes de banda ancha en zonas rurales? ¿Qué consecuencia va a haber? La falta de conectividad en hogares rurales, solo el 38% con banda ancha, limita la implementación de plataformas de IA. Y que invertir en redes de banda ancha es una de las recomendaciones para cerrar la brecha digital y lograr una integración responsable de la IA. Entonces, invertir en redes de banda ancha permite cerrar la brecha digital y lograr una integración de la IA responsable. Esa sería la respuesta, jóvenes, ¿ya? Vamos a marcar con otro colorcito. Va a permitir invertir en banda ancha. Va a permitir, dice, cerrar la brecha. Ay, no, ya no permite marcar. Antes sí permitía marcar doble encima. Ya. Sí se entiende, pero Lice, Ya. gracias. Eso. Quería marcárselos con otro colorcito, ya no permite. Muy bien, vamos a ir a la 18. Pregunta 18. Basándonos en la información proporcionada, ¿cuál es el propósito económico principal de mejorar la conectividad de banda ancha en las zonas rurales? ¿Cuál es el propósito económico? A ver, sustento. La disparidad de conectividad, 38% en áreas rurales versus 71% en urbanas, limita la implementación uniforme de plataformas basadas en IA y podría implementar o podrían ampliar la desigualdad educativa. Y recomienda invertir en redes de banda ancha para evitar ampliar desigualdades educativas. Al reducir esta brecha se fortalece el capital humano y se crea una base de desarrollo económico a largo plazo. Esto es, entonces, al reducir la brecha se fortalece un capital humano y se crea una base para el desarrollo económico a largo plazo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar con el 19. De acuerdo con el texto, ¿qué efecto probable tendría la falta de capacitación docentes en la inteligencia artificial sobre el uso de los sistemas de IA en las aulas? Pues no, la mayoría dice de los profesionales no han recibido información formal. La falta de competencias técnicas puede generar una dependencia excesiva del algoritmo. Eso. Falta entonces de capacitación docente genera una dependencia excesiva del algoritmo. Sin la capacidad de interpretar resultados, no va a haber la capacidad de interpretar resultados ni de intervenir cuando la IA sugiere una ruta pedagógica inadecuada. Entonces, mucha dependencia va a haber del algoritmo de la IA. Dos, no van a poder interpretar los resultados. Y tres, tampoco se va a poder sugerir sugerir otra ruta pedagógica cuando la IA nos da errores o está enseñando mal a los estudiantes, ¿no? Eso es. Entonces, ni se va a poder intervenir, dice, cuando la IA sugiere una ruta pedagógica inadecuada. Pregunta número 20. De acuerdo con el texto, ¿cuál es el mensaje principal implícito que el autor comunica respecto a los datos estadísticos? Vamos a ver.
El autor destaca mediante los datos de la INE que solo el 38% de los hogares rurales dispone de conexión de banda ancha frente al 71% en áreas urbanas y señala que esta desigualdad de conectividad limita la implementación uniforme de plataformas basadas en ella y podría ampliar la brecha digital. Eso es, ¿no? Esta desigualdad, dice, de conectividad limita la implementación uniforme de plataformas basadas en IA y podría ampliar la brecha educativa. O sea, hay una brecha educativa que limita el uso de utilizar plataformas basadas en IA. Estos porcentajes nos dicen que aún sigue habiendo una brecha digital. Además, en la sección de desafíos se menciona que invertir en infraestructura de Internet es esencial para que la IA beneficie a todos los estudiantes. Ok, entonces eso es. Continuamos. 21. De acuerdo con el texto, ¿qué conclusión lógica se puede extraer de los procesos técnicos de IA de personalización que personalizan el aprendizaje? Los algoritmos de recomendación de IA pueden estimar la zona de desarrollo próximo, lo que estábamos diciendo, ¿no? Del alumno y adaptar la complejidad de los ejercicios, logrando la tarea de que la tarea maximice la plasticidad sináptica sin saturar la carga cognitiva. Todito es esto. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que la IA puede desarrollar, puede estimular la zona de desarrollo próximo, ¿sí? Adaptando la complejidad de los ejercicios y haciendo que haya mayor plasticidad sináptica sin saturar la carga cognitiva, sin que haya cansancio. ¿Listo? En otras palabras, la IA estimula la zona de desarrollo próximo, haciendo que haya mayor plasticidad y sin saturar la carga cognitiva. Esos tres sería muy importante. Pregunta número 22. Muy rápido, chicos. Muy rápido, ya me he cansado. Estoy leyendo bastante rápido. Ok. Pregunta número 22. Según el artículo, ¿qué se puede concluir acerca del impacto de la personalización basada en IA en el desempeño académico de los estudiantes bolivianos? A ver, ¿cuál será el impacto de la personalización en IA con relación al desempeño académico? El estudio piloto de la Universidad Católica Boliviana, Gómez et al. 2023, con 1.200 estudiantes del segundo de bachillerato, el promedio de calificaciones de matemáticas pasó de 6.8 a 8.1 y la tasa de deserción disminuyó en un 12%. Al usar el tutor virtual basado en IA, estos datos combinan mejores de entendimiento y reducción de deserción. Respuesta correcta. Mejoras en el rendimiento y reducción de la deserción, que aumenta el rendimiento académico y reduce la deserción. Entonces, dice, lo que permite inferir que la personalización mediante IA tiene un impacto positivo. La IA tiene un impacto positivo. La enseñanza personificada o personal mediante la IA tiene un impacto positivo porque mejora el rendimiento y reduce la deserción. Entonces, ese es impacto, ¿ya? El impacto, que mejora el rendimiento y reduce la deserción. Pregunta número 23. La lectura del texto permite identificar que la principal diferencia entre los tutores virtuales y la analítica del aprendizaje es que, ¿cuál es la diferencia, dice, entre tutores virtuales y analítica del aprendizaje? Los tutores virtuales, en este caso, como el piloto de la USB, mejoran los promedios de calificaciones y disminuyen la deserción mediante rutas de estudios personalizadas. Eso. Mejoran el promedio mediante calificaciones de sesión mediante rutas de aprendizaje personalizadas. En contraste, la analítica de aprendizaje, vamos a hacerlo con otro colorcito. La analítica de aprendizaje, dice, por el contrario, la analítica de aprendizaje es un método para recolectar y analizar datos de interacción que permiten predecir la deserción y la aplicación de intervenciones. Esta analítica de aprendizaje va a predecir la probabilidad de deserción y aplicar intervenciones tempranas. Entonces, recoge datos, ¿sí? Mediante estos datos de interacción entre la computadora y el estudiante, va a recoger datos y nos va a decir, este estudiante sí tiene probabilidades de aplazarse y se debe intervenir en su enseñanza, o simplemente va a decir, no, este estudiante está con buenas calificaciones, entonces no necesita la intervención temprana, ¿no? La computadora va a poder detectar. ¿Y cómo es que detecta la computadora? Es mediante, uno, si han estado ingresando o no a las clases,
Dos, las evaluaciones, cómo lo han rendido, porque las calificaciones ya lo votan con notas incluso, entonces de esa manera se va a poder saber si van a aprobar o van a avanzar, si están mejorando o no están mejorando, todo está fríamente calculado con la IA, ¿no? Entonces, eso es. La diferencia, uno, que tutores virtuales, dice, mejora las calificaciones y disminuye la deserción, ¿sí? Mientras que la analítica de aprendizaje predice la probabilidad de deserción y puede aplicar intervenciones tempranas. Ahora, la respuesta. Con otro colorcito se los voy a marcar. Dice, por lo tanto, la diferencia radica en que la personalización académica frente a la predicción y prevención de deserción. ¿Quién se encarga de la personalización académica? Los tutores virtuales. Los tutores virtuales, dice, dan unas clases personalizadas. Entonces, la diferencia radica en la personalización académica. Los tutores virtuales dan clases personalizadas frente a la predicción y prevención de deserción. ¿Quiénes hacen la predicción y prevención de deserción? Lo que es la analítica de aprendizaje, ¿ya? Entonces, personalización académica, tutores virtuales, predicción y prevención de deserción, la analítica de aprendizaje. Ok, espero que esté quedando claro hasta ahí. Número 24. El 24. La lectura del texto permite identificar que la perspectiva futura del autor para la integración responsable de la IA en la educación boliviana es que, okay, ¿cuál será la perspectiva futura del autor para que la IA se integre de manera responsable en la educación boliviana? ¿Cuál será? En la sección de conclusiones y recomendaciones, el autor indica que la efectividad de la IA requiere, 1, invertir en redes de banda ancha en zonas rurales, 2, diseñar programas de formación continua para docentes, y 3, desarrollar políticas de protección de datos. Señalando la combinación de estos elementos es esencial para lograr impacto. Todito es, ¿ya? Entonces, lo que se debe hacer es combinar, dice, estos elementos, la combinación de estos elementos es esencial para lograr un impacto positivo. ¿Qué elementos se debe combinar? 1, invertir en las redes de banda ancha en zonas rurales, diseñar programas de formación continua docente, y 3, desarrollar políticas de protección de datos. Entonces, estas 3 cosas debemos combinar para que haya un impacto positivo mediante el uso de la IA. 25. Del análisis presentado se desprende que todas las metodologías basadas en IA descritas comparten como objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal de las IAs? Sustento. A lo largo del artículo, cada metodología de IA se presenta como medio para adaptar la instrucción al estudiante. El tutor virtual de la USB mejoró las calificaciones al ofrecer rutas de estudio personalizadas. La analítica de aprendizaje de proyectos, alerta escolar, detectó riesgos temprano para proporcionar apoyos individualizados. Y la realidad aumentada del apoyo del proyecto química en 3D ajustó la simulación según las respuestas del alumno, facilitando una comprensión personalizada. Estos ejemplos evidencian que la meta común es la personalización del aprendizaje. ¿Cuál es la meta común entonces? La personalización del aprendizaje. Esta es la respuesta correcta. Dice, ¿cuál es el objetivo principal? ¿Cuál es la meta principal? Personalización del aprendizaje, que el aprendizaje sea personalizado. Dice aquí también, ofrece rutas de estudios personalizadas, ¿no? Lo dice. Entonces, ahí tenemos. Listo, esa es la respuesta correcta, chicos, que el aprendizaje sea netamente personalizado. Pregunta número 26. La lectura del texto permite identificar que si se amplía el uso de analítica de aprendizaje basada en IA en los colegios bolivianos, ¿qué es probable que ocurra? ¿Qué va a pasar si se introduce la analítica de aprendizaje? A ver, vamos a leer el sustento.
El proyecto Alerta Escolar en Tarija, donde la analítica de aprendizaje identifica a los estudiantes en riesgo tras recibir intervenciones personalizadas, el 60%, el 67% continúa sus estudios. Esa evidencia sugiere que al replicar el mismo proceso a mayor escala es razonable predecir que la disminución de tasas de deserción escolar en los colegios adopten dicha tecnología. Entonces, ¿qué va a pasar si se aplica la analítica de aprendizaje? Si se puede predecir de quiénes van a desertar, si se puede utilizar esa tecnología, vamos a disminuir la tasa de deserción escolar en los colegios que adopten dicha tecnología. Entonces, se va a disminuir la deserción de la tasa escolar. Listo. 27. De acuerdo con el texto, ¿qué conclusión se puede extraer sobre el papel de la pandemia del COVID-19 en la incorporación de la inteligencia artificial en la educación boliviana? ¿Cuál será el papel de la pandemia? La respuesta está acá. ¿Dónde estamos? La conclusión correcta se basa en la introducción indica que la pandemia COVID-19 aceleró la digitalización de la educación en América Latina. El COVID-19, la pandemia aceleró la digitalización en la educación en América Latina. Ese ha sido el rol de la pandemia, acelerar la digitalización. Según el informe de UNESCO, el 78% de países de la región utilizó plataformas en la línea para continuidad pedagógica y la sección de desafíos señala que la infraestructura todavía es limitada, pero la adopción de la IA depende de esa aceleración digital. Así se infiere que la pandemia fungió como catalizador. La pandemia sirvió como catalizador que permitió a Bolivia integrar la IA siguiendo la tendencia regional. ¿Qué quiere decir que fungió como catalizador? El catalizador es algo que hace que rápido pase las cosas, pues un acelerador. Entonces, funcionó como un acelerador que permitió a Bolivia integrar la IA siguiendo la tendencia regional, ¿no? Ha acelerado la digitalización, es un catalizador. Listo, pregunta número 28. Según el artículo, ¿qué es probable que ocurra si el gobierno de Bolivia implementa programas de capacitación docente en alfabetización digital avanzada y al mismo tiempo amplía la conectividad de banda ancha en áreas rurales? ¿Qué va a pasar si el gobierno implementa programas de capacitación docente en alfabetización digital? A ver, vamos a ver el sustento. La principal limitación para que una adopción uniforme de IA es la desigualdad de conectividad, 38% de hogares rurales con banda ancha versus 71% de urbanos, y la falta de capacitación docente, solo 22 con alfabetización digital avanzada. En esta sección de conclusiones se recomienda invertir en redes de banda ancha rurales y formar a los docentes. Al combinar ambas medidas, se espera reducir la brecha de acceso tecnológico basadas en IAs y por de mejorar la calidad educativa, la equidad educativa. Esta es la respuesta correcta, chicos, que lo que se pretende es mejorar la equidad educativa y reducir la brecha. Entonces, esos dos. Uno, reducir la brecha y mejorar la calidad educativa. Listo. Pregunta número 29. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿cuál sería la consecuencia probable de si un sistema de IA no ajusta la complejidad de los ejercicios a nivel de desarrollo próximo del estudiante? ¿Qué va a pasar si la IA no llega, dice, no llega a la zona de desarrollo próximo? ¿Qué creen que va a pasar, chicos? Ya, tanto les he explicado, tan bonito les he explicado, chicos. ¿Qué va a pasar? A ver, en mensajes por lo menos, respóndame. ¿Qué va a pasar, chicos, si la IA no llega a la zona de desarrollo próximo? Creo que no me han puesto atención ustedes. Creo que ustedes van a leer la próxima. Va a disminuir el rendimiento. Claro, el rendimiento no va a ser a largo plazo, ¿no? Va a ser a corto plazo. Como cuando estudiamos una sola vez y nos olvidamos. Bueno, al día siguiente nos podemos acordar, pero de aquí a una semana nos vamos a olvidar. ¿Seguirá habiendo brecha digital? Sí, pero más está relacionado con la retención de la información. La información no lo vamos a retener a largo plazo, solamente hoy día estudio, mañana me acuerdo, mañana es mi examen, me acuerdo y después me voy a olvidar de aquí a unos días. Eso es, ¿ya? Entonces va a ocasionar lo que es el conocimiento no va a ser a largo plazo. Eso.
Cuando no llega a la zona de desarrollo próximo, el conocimiento se va a desvanecer, es a corto plazo el conocimiento. A ver, vamos a ver. Menor rendimiento académico, puede haber deserción y cosas así también, ¿no? Sujeto. El artículo explica que los sistemas de IA deben estimar las zonas de desarrollo próximo y ajustar la complejidad de que los ejercicios, dice. Cuando la tarea se alinea con esas zonas, se maximiza la plasticidad sináptica sin saturar la carga cognitiva, favoreciendo la retención a largo plazo. Por tanto, si el sistema no realiza ese ajuste, si el sistema no llega a la zona de desarrollo próximo, la carga cognitiva va a aumentar, lo que según la teoría de Swader disminuye el rendimiento y la transferencia de conocimientos. Entonces, esta es la respuesta correcta, ¿no? Que va a aumentar la carga cognitiva, va a disminuir el rendimiento. Claro, si no te acuerdas a largo plazo, tu rendimiento va a disminuir y además la transferencia de conocimientos. Ustedes pueden explicarme, a ver, sobre algún tema, no sé, yo creo que no, porque si es algo que no está solidificado en los cerebritos, no me van a poder explicar, no van a poder transferir sus conocimientos, ¿ya? Entonces, si no llega a la zona de desarrollo próximo, disminuye el rendimiento, no se van a acordar a largo plazo, solamente va a ser para un momento, y la transferencia de conocimientos tampoco se va a poder realizar, no van a poder compartir lo que saben o lo que han aprendido, porque ya se han olvidado, ¿sí? Muy bien, continuamos entonces. A ver, yo les preguntaré, ¿qué son los sinónimos? A ver si pueden compartir su conocimiento conmigo, transferir su conocimiento. Hemos visto los sinónimos, pero estoy segura que la vez que hemos visto, lo han estudiado y después nunca más han vuelto a abrir, ¿verdad? Su cuadernito de sinónimos. Entonces no pueden transferir el conocimiento porque ya se han olvidado. Eso nomás es. Así, no ha llegado a la zona de desarrollo próximo su conocimiento. Vamos a ir a la pregunta número 30. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿qué tipo de evidencia adicional sería necesaria para reforzar la afirmación de que la IA reducirá las brechas sociales en la educación boliviana? ¿Qué tipo de evidencia necesitamos? El artículo indica que la IA puede ayudar a cerrar las brechas, pero la evidencia presentada se limita a estudios pilotos y datos puntuales y mejora en matemática. Por ejemplo, mejora en matemática de una escuela, reducción de deserción en Tarija. Para validar que estas mejoras se traducen en una reducción de brechas sociales a nivel nacional, se requerirán estudios longitudinales. Eso. Se requieren estudios longitudinales que midan a lo largo del tiempo cómo cambia el desempeño y la deserción en poblaciones rurales y urbanas antes y después de la adopción de la IA. Esta es la respuesta correcta, chicos. Vamos a estudiar. Vamos a necesitar una evidencia que sea a partir de estudios longitudinales que van a medir, dice, el desempeño, ¿sí? Y la deserción en poblaciones rurales y urbanas. ¿Qué significan estudios longitudinales, chicos? Los estudios longitudinales son estudios que se realizan en mucho, mucho tiempo. Digamos, podríamos realizar estos estudios longitudinales aquí en el 2026 y terminar en el 2030. Entonces, es un estudio longitudinal, lleva tiempo, ¿sí? Y en ese estudio longitudinal vamos a ver cómo cambia el desempeño y la deserción, dice, en poblaciones rurales antes y después de la adopción de la IA, antes de insertar la IA y después de insertar la IA. ¿Qué cambios han habido en el desempeño y en la deserción? ¿Preguntas, dudas? ¿Observaciones? Lice, un ratito puede volver a la pregunta 25, por favor. 25, ya. Vamos a volver a la 25. Ahí está la pregunta 25. Palabras de igual significado, pero de diferente. Sí, de significado parecido son. Esos nomás eran los sinónimos, sí. Ahí está. Entonces, Gracias, ahí Lice, ha mi amor. llegado a la zona de desarrollo próximo el conocimiento de los sinónimos. No hay por qué, señorita. Lice, al 1 y al 2 más, por favor. Ya. Ahorita vamos a hacer la siguiente lectura.
He corrido ya, chicos. Espero que se haya entendido, no sé. Pero he tratado de ser bastante puntual. Es la uno. Gracias, Licen. Listo. ¿Alguien más, chicos? Ya, un momentito me dan, por favor. Unos 2 minutitos, ¿ya? Y después ya de 2 minutitos vamos a empezar con la siguiente lectura ya también. Así rápido voy a correr también, ¿ya? Entonces 2 minutitos, por favor, chicos. Ya, jóvenes, ya he vuelto. Dice, ¿quién ya dio su examen? No creo que estén aquí pasando clases, chicos. Por ahí nomás, infiltrados y demás. Seguirá habiendo la brecha de... Ah, ya. Qué bueno. Tendrá mayor carga, disminuye la plaza. Pregunta verde, creo, sí, sí, que ya. Ay, chicos, ya. Continuaremos de una vez, ¿no? Hemos terminado esta lectura. Qué capísimos somos. Vamos a ir a la siguiente parte ya también. ¿Qué lectura es esta? A ver, voy a ver. Inteligencia artificial en la educación boliviana, oportunidades, retos y perspectivas científicas. Creo que sí está. Ah, repite la misma. Sí, eso ya está.
Siguiente, a ver qué es esta otra lectura. Salud y sostenibilidad, impacto del cambio climático en las enfermedades transmitidas por vectores en Bolivia. Transmisión de enfermedades transmitidas por vectores. Ya. Rapidito entonces, vamos a ir respondiendo. La lectura del texto permite identificar que el artículo define el concepto de vector como los vectores jóvenes son organismos que transmiten patógenos a los seres humanos. Por ejemplo, la mosca, el mosquito, la vinchuca. ¿Qué enfermedades transmiten a los seres humanos? El mosquito dengue, ¿no? El Aedes aegypti. La vinchuca, Chagas. Y la mosca no hay una enfermedad específica, pero sí transmite bacterias, parásitos, todo tipo de enfermedades. Es muy asquerosa la mosca. Entonces, ese sería un vector, ¿ya? Organismos que transmiten patógenos a los humanos. Las ratas también serían vectores. Listo, continuamos. Número 2. Según el artículo, ¿cuáles son los problemas climáticos identificados que favorecen el aumento de enfermedades transmitidas por vectores? Son los siguientes, hay 3. Uno es el aumento de la temperatura, ¿sí? Esto va a hacer que aumenten los vectores, especialmente en el caso de los mosquitos, ¿ya? 2, variabilidad y los extremos de precipitación, que haya muchas lluvias, variabilidad de precipitaciones, que va a haber muchas lluvias intensas, inundaciones, todo eso va a generar que haya mosquitos, ¿no? Van a crear criaderos temporales, dice acá incluso, ¿no? Crían criaderos temporales. Y 3, la elevación del nivel de los lagos andinos, como el Titicaca, la elevación del nivel del mar en los lagos. Cuando aumenta el nivel del mar, bueno, cuando llueve mucho, sabemos nosotros, cuando llueve mucho, va a aumentar los niveles del agua, ¿verdad? Y en este caso aumentan los niveles del lago Titicaca, dice como ejemplo, ¿ya? Muy bien. Y esto va a crear nuevos hábitats de mosquitos. Estas 3 condiciones aparecen textualmente y están vinculadas al incremento de enfermedades por vectores. Listo. Ya está, número 3. La lectura del texto permite identificar que la medida adoptada en la ciudad de Santa Cruz bajo la iniciativa Ciudades Verdes generó una disminución del 30% en la densidad de larvas de Aedes en los varios pilotos. ¿Cuál de los siguientes describe exactamente esa medida? Dice, es esto todito. En el apartado de la planeación urbana resiliente se indica que la iniciativa de Ciudades Verdes en Santa Cruz incorpora techos verdes y superficies permeables, redujo el 30% de la densidad de larvas de Aedes en barrios piloto. Eso es todito. Entonces, con esta iniciativa Ciudades Verdes se ha logrado reducir el 30% de las larvas de los mosquitos, ¿sí? En barrios pilotos. Nada más. Siguiente. Pregunta número 4. De acuerdo al artículo, ¿qué enfermedades transmitidas por vectores ha aumentado en Bolivia según los datos porcentuales? Ha aumentado lo que es el dengue, uno de ellos. 2, ha aumentado la malaria, no sé dónde está aquí. Aquí está, malaria, con un aumento del 28%, ¿sí? El dengue ha aumentado en 62,000 casos, por si acaso, el dengue es esto. Y por último, Chagas, se ha expandido la enfermedad de Chagas, expansión de trianomas con mayor contacto en humanos en las zonas rurales especialmente, ¿no? Donde hay animalitos y demás, es ahí donde va a haber Chagas. Hay que tener mucho cuidado, especialmente con la parte de los criaderos de las gallinitas y demás. Ya, entonces, en su excremento está, pues, este triatóminos. Listo, ya está. Entonces, las enfermedades que han aumentado son dengue, malaria y Chagas. Listo. Qué bonito. No hay mucho para pensar acá. Pregunta número 5. La lectura del texto permite identificar que las implicaciones económicas que se mencionan al implementar las estrategias sostenibles de mitigación y adaptación son... Sí, estas son las siguientes implicaciones económicas. A ver, la mitigación y adaptación sostenible conlleva beneficios económicos. La reducción de la incidencia de dengue, malaria y Chagas es 1. Reducción de dengue, malaria y Chagas, que va a generar menor gasto sanitario. ¿Qué quiere decir? Que cuando se enferman con dengue, con Chagas o malaria, la mayoría de los casos, en el caso de dengue y malaria especialmente, estos se van a complicar. Y al complicarse, ¿qué pasa? Que llegan a los hospitales, ¿verdad? Y cuando llegan al hospital hay mayor gasto en cuanto al hospital. Entonces, si se reduce la incidencia de dengue,
de malaria y Chagas, los hospitales no van a gastar porque la gente no va a llegar enferma a los hospitales. Entonces, es menor gasto en la atención sanitaria, ¿ya? Otro, la transición a fuentes de energías limpias mejora la seguridad energética y permite la operación continua de refrigeración de vacunas. O sea, el tener una temperatura baja, ¿sí? Y el cambiar la fuente de energía, dice, va a mejorar o se va a permitir refrigerar las vacunas. El bajo del clima y tener una fuente energética limpia mejora o ayuda a la refrigeración de vacunas. Eso va a ser el número 2. Número 3. Sistemas de tratamientos de aguas residuales basados en humedales y construidos capturar dióxido de carbono, capturan carbono y favorecen la biodiversidad. Estos sistemas de tratamientos de aguas residuales, ¿sí?, basados en humedales, van a capturar carbono y van a favorecer a la biodiversidad. Va a hacer que tengamos un clima o un ambiente más limpio, ¿sí?, menos contaminación, porque van a capturar el carbono. Entonces, esto va a generar ahorro en servicios ecosistémicos, menciona, ¿no? Genera ahorros en servicios ecosistémicos. Ok, entonces esa sería la tercera implicación económica. Y la cuarta implicación económica es la iniciativa de ciudades verdes, eso, que va a reducir. La iniciativa de ciudades verdes reduce la huella de carbono urbana y mejora la calidad de aire, lo que se traduce en menos costos asociados a la contaminación. Va a haber menos costos asociados a la contaminación. Bueno, aquí aunque en Bolivia no, creo que no invierten en costos relacionados a la contaminación, ¿no? Les importa, solamente quieren contaminar político y embolsillarse el dinero. Eso, pero bueno, aquí está. Entonces, estas implicaciones económicas son 4, hemos dicho, ¿no? Reducción de incidencia de dengue, malaria y chagas, 1, que va a generar menos gasto para los hospitales. 2, el uso de fuentes de energía, ¿sí?, limpia, y la refrigeración de vacunas. Si vamos a tener vacunas a largo plazo, si vamos a poder refrigerar estas vacunas, no se van a malograr. Entonces, si no se van a malograr, vamos a poder usarlos tal vez al año, ¿no? Y si podemos vacunar a las personas, menos casos de dengue, menos casos de malaria va a haber, y es menos gasto también para los hospitales nuevamente, ¿no? Que tengamos vacunas. 3, sistemas de tratamiento de aguas residuales que van a reducir la captura del carbono. Vamos a tener un aire más limpio. Entonces, ese tratamiento de aguas residuales ayuda a capturar carbono y favorecer la biodiversidad. 4, las iniciativas de ciudades verdes igual reduce la huella de carbono urbana y mejora la calidad del aire, va a mejorar la calidad del aire y traduce costo asociado a la contaminación, menos costo para la contaminación. Entonces, estas 4 serían las implicaciones económicas. Pregunta número 6. Cambiaron la lectura, dicen. Uy. A ver, vamos a ver. Había uno que era actualizado, tal vez eso se está haciendo referencia. Ya. Pregunta número 6. Considerando lo mencionado en el texto, ¿qué conclusión se puede extraer sobre el papel de los distintos actores, gobierno, organizaciones internacionales y comunidad local en la mitigación de las enfermedades transmitidas por vectores? ¿Cuál será el papel? Entonces, la gestión del agua y el saneamiento se lleva a cabo mediante programas de gobierno en colaboración con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, GES, que la educación y la participación comunitaria a través de la radio y líderes locales mejoran la eliminación de criaderos y que la planificación urbana resiliente, una política pública, complementa estas acciones. Estas interdependencias de gobierno, organismos internacionales y comunidad local se describe como esencial para reducir la vulnerabilidad a largo plazo. Entonces, ¿cuál es la conclusión que se puede extraer del papel de los distintos actores? Que es necesario que se combinen, que haya interdependencia entre el gobierno, organismos internacionales y comunidad local, para reducir la vulnerabilidad a largo plazo, para que ya no haya más casos de dengue, más casos de malaria, pero en este caso que sea a largo plazo. Ok, esa es la respuesta, ¿ya? Que va a reducir
que la combinación o la interdependencia del gobierno, organismos internacionales y comunidad local hace que o sirve para reducir la vulnerabilidad a largo plazo, para reducir los casos de dengue, de malaria a largo plazo. Ya está. Continuamos. Número 7. Basándonos en la información proporcionada, ¿qué es probable que ocurra en los próximos 5 años en las ciudades de los valles de Bolivia si no se implementa la medida de gestión integral del agua? ¿Qué va a suceder? Dicen. A ver, aquí está la respuesta. Por lo tanto, sin medidas de gestión integral del agua, es más probable de que el dengue experimente un aumento notable y sobresalga frente a la malaria en los valles. Claro, porque recordemos que cuando llueve, eh, muchas personas, yo también recibo esa agua de la lluvia, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que estas aguas de la lluvia cuando llueve no nos suelen tapar, no tiene tapas, y al no tener estas tapitas se forman criaderos de mosquitos. Estos mosquitos van proliferándose en el agua, ¿no? Entonces dice, por lo tanto, sin medidas de gestión integral del agua, si no cuidamos el agua, si no sabemos proteger el agua, dice, es más probable que el dengue experimente un aumento notable. Sabemos que en el agua va a proliferar los mosquitos, ¿no? Y si proliferan los mosquitos, entonces también el dengue va a aumentar y va a sobresalir frente a la malaria en los valles. Incluso va a haber más casos de dengue frente a los casos de malaria. La malaria, jóvenes, por lo general se da en las zonas amazónicas porque hace más calor incluso. No puede vivir el mosquito de la malaria aquí en el valle, ¿sí? Entonces necesita más calor para sobrevivir. Eso, jóvenes, ¿ya? Va a haber más casos de dengue con relación a la malaria. A ver, ¿qué más puede decir aquí? No, aquí dice el almacenamiento de agua sin tapa impulsa a la endemicidad del dengue, dice, ¿no? También. Por lo contrario, la malaria, aunque también se ve favorecida por temperaturas más altas, sigue concentrándose en las zonas amazónicas y su expansión urbana es menos pronunciada. La enfermedad de Chagas está vinculada a triatominos rurales, no a la gestión del agua urbana. Eso, simplemente. Entonces van a haber más casos de dengue que malaria en los valles, ¿verdad? Continuamos. Número 8. Basándose en la información proporcionada, ¿cuál de los siguientes efectos es más probable que se produzca si se amplía la iniciativa de ciudades verdes a otras áreas urbanas de Bolivia? Recordamos que estas ciudades verdes eran lo que pretende es eliminar o eliminaba las larvas de Aedes aegypti. Y si se elimina estas larvas de Aedes aegypti, no va a haber pues dengue, se va a reducir los casos de dengue. A ver, vamos a ver el sustento que nos dice. El artículo indica que la iniciativa Ciudades Verdes en Santa Cruz logró una reducción del 30% en la densidad de larvas de Aedes, al disminuir la acumulación de agua estancada mediante techos verdes y superficies permeables. Implícitamente, dice, al bajar la densidad de larvaria se espera una menor transmisión del dengue, aunque el texto no lo menciona implícitamente. Entonces, esta es la respuesta correcta. Bajar la densidad de dengue, bajar la densidad de transmisión de dengue. No he marcado. Listo. Pregunta número 9. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿qué consecuencias se puede deducir del aumento de la temperatura media y la mayor variabilidad de precipitaciones sobre la malaria en Bolivia? ¿Qué consecuencia podría haber? El incremento de la temperatura media del 0,6 grados extiende el periodo de transmisión de anófeles y que la malaria ha aumentado en un 20% entre 2015 y 2022. O sea, el aumento de la temperatura no hace, sino, sí, provoca que se extienda la transmisión del anófeles, que la malaria viva por más tiempo, podríamos decir también incluso, ¿ya? Entonces, el incremento de la temperatura del 0,6 dice, extiende el periodo de transmisión del anófeles y que la malaria ha aumentado en un 28% entre el 2015 y 20%, registrándose también en zonas previas libres como el Chapare. Esta combinación de factores climáticos sugiere que áreas de bajo riesgo verán más casos de malaria. Entonces, ¿qué hace si va a aumentar la temperatura? Va a haber estos factores climáticos van a ocasionar que áreas donde no hay malaria van a haber más casos de malaria, se van a ver afectados
por la malaria. Sí, en lugares donde no hay. Por ejemplo, dice el Chapare que ha aumentado su temperatura. Entonces, ahí no hay, pero como ha aumentado la temperatura más y más, entonces han llegado casos de malaria también. ¿Ya? Eso. Entonces, el aumento de la temperatura hace que la malaria se aumente más. Pregunta número 10. El artículo señala que el uso de herramientas de modelo climático y ecológico permite anticipar la expansión de vectores. ¿Qué efecto es probable que ocurra si se amplía la aplicación de nivel nacional? El modelo climático y ecológico si aplicamos a nivel nacional. Este modelo climático y ecológico nos permite anticipar la expansión de vectores. A ver, ¿qué va a pasar si ampliamos esto a nivel nacional? La sección monitoreo ecológico y modelado predictivo indica que los modelos basados en temperatura, humedad y uso de suelo pueden predecir las áreas de alto riesgo en varios meses de antelación, facilitando la asignación de recursos y planificación de campañas de control vectorial. Por lo tanto, al expandir su uso a nivel nacional, se espera una respuesta más temprana y focalizada. Vamos a tener una respuesta más temprana y focalizada. Digamos que acá, bueno, sí, aquí en Cochabamba hubieron, en el 2023 ha aumentado el calor y hubieron bastantes casos de dengue, sí han habido. Y entonces, ¿qué va a pasar si estos programas de modelado climático y ecológico se amplían? Entonces, vamos a poder tener una respuesta más temprana y focalizada en el sector donde está, tal vez van a ir a fumigar y demás. Porque sí recuerdo que en el aeropuerto estaba fumigando porque mucho mosquito había, además que hay área verde y bastante mosquito había. Entonces han fumigado, ¿no? Ya que se va a poder detectar dónde están, dónde van a incrementar los casos de mosquito, se puede ir a fumigar, se puede tener una respuesta más temprana y focalizada, ¿no? Eso. Lo que consecuentemente debería disminuir la incidencia de enfermedades como dengue y malaria. Entonces, como consecuencia, se va a disminuir también las enfermedades de dengue y malaria. Ya no duerman, chicos, están durmiendo ustedes seguro. Otra vez. Ya sé, se duermen. No, no están durmiendo ya. Ahí Mami, sí, no estamos reaccionen por lo durmiendo. menos dándole like. Mira, no le ha dado like. No estoy durmiendo, dice. Ya, entonces sí, chicos, no tienen que dormir. Ya no nos falta, bueno, sí nos falta mucho. Continuaremos con el 11. El número 11, según el artículo, ¿qué conclusión se puede extraer respecto al papel de los diferentes actores en la mitigación de enfermedades transmitidas por vectores en Bolivia? ¿Qué conclusión podríamos tener, dice, respecto a la disminución de enfermedades transmitidas por vectores en Bolivia? A ver. Los actores, perdón. ¿Qué conclusión podemos extraer del papel de los diferentes actores en la mitigación de enfermedades transmitidas por vectores en Bolivia? Sustento. La gestión integral del agua se está implementando por el gobierno de Bolivia en colaboración con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, GIS, y que la educación comunitaria y participación ciudadana son esenciales para la prevención de criaderos. Además, se destaca la necesidad de coordinar entre políticas públicas, actores internacionales, líderes locales para lograr la mitigación sostenible. Las respuestas, chicos, es todito. Tan difícil, ya. Lo más importante, tal vez, a pesar de que es todito, sí es todito, es esto, ¿no? Que se debe coordinar entre políticas públicas, actores internacionales y líderes locales para lograr la mitigación sostenible. ¿Quiénes son los que deben coordinar entre políticas? El gobierno, ¿no? Esa parte. Actores internacionales, como en este caso la cooperación alemana internacional, y líderes locales, la comunidad, la educación comunitaria y participación ciudadana. Entonces, es lo mismo, pero dicho de otra manera. Al final, los dos es todito la respuesta. Pregunta número 12. La lectura del texto permite identificar que la intensificación de la planificación urbana resiliente mediante la incorporación de techos verdes y superficies permeables tendría como consecuencia probable. ¿Cuál será la consecuencia de la incorporación de techos verdes y superficies permeables? Eso es. Usted, en la sección planeación urbana resiliente se indica que la iniciativa de techos verdes y superficies permeables disminuye en un 30% la densidad de larvas, de Aedes en varios pilotos, lo que implica una reducción directa del riesgo de transmisión del riesgo de transmisión de dengue. Esta relación causa-efecto no se expresa explícitamente cómo reducirá el dengue, pero se deduce al combinar la información sobre la reducción de larvas con el papel del Aedes aegypti como vector del dengue.
Entonces, la reducción de larvas como va a reducir a la Aedes aegypti, ¿no? Como vector del dengue, nada más. Entonces, ¿cuál era la pregunta aquí? Ya. ¿Qué consecuencia probable va a dar la incorporación de techos verdes y superficies permeables? Que se reduzca las larvas y como consecuencia de la reducción de larvas va a reducir el Aedes aegypti como vector principal del dengue. Eso. Continuamos. Pregunta número 13. Considerando lo mencionado en el texto, ¿cuál es la siguiente conclusión lógica sobre el papel de las políticas de energía renovable en la futura reducción de la vulnerabilidad de Bolivia a las enfermedades transmitidas por vectores? Conclusión lógica sobre el papel de políticas de energía renovable. A ver, la transición a fuentes limpias no solo disminuye la temperatura global, sino que también mejora la seguridad energética, permitiendo la protección continua de sistemas de refrigeración para vacunas y pruebas diagnósticas. Esta doble ventaja, dice, implica que a largo plazo la vulnerabilidad a enfermedades vectoriales se reducirá. Y ya, la respuesta está lista. ¿Cuál es la conclusión lógica sobre el papel de las políticas de energías renovables en la futura reducción de la vulnerabilidad de Bolivia a las enfermedades transmitidas por vectores? Ya, uno, que la transición de fuentes limpias va a disminuir la temperatura global y al disminuir la temperatura global permite la refrigeración de vacunas y pruebas diagnósticas, ¿ya? Todo esto es uno. A ver, estábamos aquí, ¿no? La transición de fuentes limpias disminuye la temperatura global y también mejora la seguridad energética. Y permite la operación continua de refrigeración de pruebas diagnósticas. Lo que reduce el clima, ¿sí? 1, 2, y permite que la refrigeración de vacunas. Ahora, esta doble ventaja dice mitigación del cambio climático y la garantía de la energía para servicios de salud, implica que a largo plazo la vulnerabilidad de enfermedades vectoriales reduzca. Eso es. Entonces, ¿cuál es el papel? El papel es disminuir la temperatura global y también generar energía para refrigerar vacunas y pruebas diagnósticas. Y esto al mismo tiempo ayuda a reducir la vulnerabilidad a enfermedades vectoriales, se va a reducir, ¿no? Entonces, hace que no haya dengue, hace que no haya malaria. Listo, continuamos. Número 14. El artículo señala que para frenar el aumento de las enfermedades transmitidas por vectores provocado por el cambio climático, el mensaje central implícito respecto a los actores involucrados es el mensaje implícito respecto a los actores involucrados. El artículo subraya la necesidad de estrategias sostenibles que combinan gestión de agua, planificación urbana, educación comunitaria y cooperación como organismos con el GIS, indicando que la mitigación requiere de la acción conjunta de autoridades sanitarias municipales, comunidades locales y socios internacionales. Asimismo, la conclusión se enfatiza que un enfoque interdisciplinario que combine salud, medio ambiente y desarrollo socioeconómico será para fundamentar lo que implica la participación de múltiples actores. La respuesta es todo, chicos. Qué mal, tanto. Ya, el artículo subraya la necesidad de estrategias sostenibles, estrategias que combinen, dice, gestión de agua, planificación urbana, educación comunitaria y cooperación con organismos internacionales. Entonces, para reducir el dengue, se necesita cooperar con estas instituciones, ¿no? Ahora, ¿qué más? Dice, iniciando que la mitigación requiere la acción de autoridades sanitarias, no solamente eso, sino que también vamos a necesitar de que cooperen autoridades sanitarias, municipales, comunidades locales y socios internacionales.
tienen que cooperar esos también. Y por otra parte, se necesita un enfoque interdisciplinario, dice, es interdisciplinario, se enfatiza un enfoque interdisciplinario que combine salud, medio ambiente y desarrollo socioeconómico. Será fundamental la participación de múltiples actores. Eso. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que para reducir el dengue o la malaria o las enfermedades transmitidas por vectores, necesitan participar múltiples actores, ¿sí? Múltiples instituciones también podríamos decir. ¿Cómo qué actores van a necesitar interactuar? A ver si cambia de color. No cambia. Ahí está. Ya. Entonces, van a necesitar actuar quiénes son. Las autoridades sanitarias, municipales, comunidades locales y socios internacionales, ¿sí? Van a necesitar combinar. Entonces, las autoridades sanitarias están en el enfoque salud, por eso dice, necesitan un enfoque interdisciplinario que combine salud sanitario con salud relacionado. Municipales está relacionado con el gobierno, comunidades locales con las comunidades, pues, ¿no? Socios internacionales está relacionado con el desarrollo socioeconómico. ¿Ok? Aquí lo mismo dice, ¿no? Estrategias sostenibles que combinan gestión de agua, planificación urbana, educación comunitaria y cooperación con organismos como GIS, dice. ¿Ok? Entonces, estas serían las respuestas correctas, jóvenes. Vamos a ir a la pregunta número 15. Del análisis presentado se desprende que la relación entre cambio climático y enfermedades transmitidas por vectores en Bolivia implica que, a ver, ¿qué va a implicar? La combinación de condiciones socioeconómicas vulnerables, urbanizaciones rápidas y falta de infraestructura sanitaria favorece la propagación de enfermedades transmitidas por vectores y que estas dinámicas agravan la exposición de poblaciones de bajos recursos. Además que en la sección de consecuencias sociales se menciona que la mayor incidencia de dengue, malaria y chagas incrementa la vulnerabilidad de comunidades rurales y periurbanas, reflejando una ampliación de desigualdades en salud. Entonces, la sección de consecuencias sociales se menciona una mayor incidencia. Esto. A ver, del análisis presentado, ¿qué relación hay entre el cambio climático y las enfermedades transmitidas por vectores? ¿Qué consecuencias? ¿Qué relación hay entre el cambio climático y las enfermedades transmitidas por vectores? ¿Qué relación va a haber entre el cambio climático y enfermedades por vectores? Bueno, que el cambio climático en este caso favorece la aparición de los vectores. Pero no lo dice aquí. Socioeconómicas vulnerables, urbanas rápidas y falta de infraestructura. A ver. La combinación de condiciones socioeconómicas vulnerables, urbanizaciones rápidas y falta de infraestructura sanitaria favorecen la propagación de enfermedades transmitidas por vectores. Eso, pues favorece la propagación de enfermedades transmitidas por vectores. El cambio climático va a generar la propagación de enfermedades transmitidas por vectores y que estas dinámicas agravan la exposición de poblaciones de bajos recursos. Además, la sección de consecuencias sociales menciona que la mayor incidencia de dengue, malaria y chagas incrementa la vulnerabilidad de comunidades. Entonces, mientras mayor incidencia hay de dengue, malaria y chagas, va a incrementar la vulnerabilidad de comunidades rurales y urbanas. ¿Qué quiere decir esto? Que las va a afectar en mayor cantidad, ¿no? Y va a haber desigualdades de salud. Ok. Esas serían entonces las respuestas. Uno, que va a haber mayor vulnerabilidad en las comunidades rurales y periurbanas, va a haber desigualdad en salud, claro, porque en las zonas alejadas ni siquiera hay hospitales, ¿no? Y aquí hay hospitales, estamos en desigual situaciones de salud especialmente.
Ok, entonces eso es la implicación, ¿dónde está la relación entre el cambio climático y las enfermedades transmitidas por vectores? ¿Qué va a implicar? Uno, favorece la propagación de enfermedades transmitidas por vectores. Dos, que va a haber mayor incidencia de dengue, malaria y chagas, y esto va a aumentar la vulnerabilidad de las comunidades rurales y periurbanas, les va a afectar, los va a debilitar, los va a volver más propensos a enfermarse tal vez. Y tres, que va a haber una ampliación de las desigualdades en salud. Eso sería. Pregunta número 16. Según el artículo, es la consecuencia social implícita más importante derivada del vínculo entre el cambio climático y las enfermedades transmitidas por vectores? Esto es lo mismo que acá. ¿Cuál es la consecuencia? Pero dice aquí, no sé si a qué relación. ¿Cuál es la consecuencia? El cambio climático aumenta la vulnerabilidad de las comunidades pobres, ya que para reducir esa vulnerabilidad se requieren estrategias interdisciplinarias que integren salud, gestión del agua, planificación urbana y desarrollo socioeconómico. Respuesta correcta. ¿Cuál es la consecuencia del cambio climático y las enfermedades transmitidas por vectores? Esto. El cambio climático aumenta la vulnerabilidad de comunidades pobres. Eso es. Lice, Dime. la pregunta de 16 no concuerda con el 15. Sí, es eso, pues estás relacionado con lo que está dicho de otra manera. ¿Verdad? Dice, del análisis presentado se desprende que la relación entre, ¿cuál es la relación? Aquí nos está diciendo cuál es la consecuencia, ¿no? La relación entre el cambio climático y las enfermedades transmitidas por vectores. El cambio climático hace que las propagación, bueno, que se propague más las enfermedades transmitidas por vectores. Esta transmisión va a hacer que genere mayor vulnerabilidad en las comunidades rurales y periurbanas y haya mayor desigualdad. Medio que se relaciona, ¿no? Pero esta es la respuesta que favorece la propagación de enfermedades transmitidas por vectores. Porque si aumenta la temperatura, va a aumentar los vectores, pues, ¿no? Y van a aumentar las enfermedades también. Gracias, Lice. Eso sí, sí se parecen las dos bastante. Lo que uno dice consecuencia y el otro es la relación. Número 17. Según el artículo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe? Están despiertos. Qué bien, chicos. Qué bien, qué bien, qué bien. Según, yo sé que es bastante cansador esto de las lecturas. Ya, continuemos. Según el artículo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la diferencia en cómo el aumento de la temperatura media afecta los siglos de transmisión del dengue y la malaria? Cómo el aumento de la temperatura aumentan los ciclos de transmisión del dengue. A ver, el desarrollo biológico de la Aedes aegypti se duplica al pasar el 20 grados centígrados a 28 grados centígrados. Entonces, cuando aumentan las temperaturas de 20 a 28 grados centígrados, hay mayor probabilidades de que se generen, no, se reproduzcan mayores mosquitos de Aedes aegypti, lo que implica una aceleración significativa del ciclo vectorial del dengue, ¿no? Claro, como hay más mosquitos, hay mayor probabilidad de que se transmita el dengue. En contraste para el anófeles es de la malaria, por si acaso. Se menciona que el periodo de la transmisión se extiende, permitiendo que la malaria persista más allá de la temporada de lluviosa temporal. Entonces, la temperatura hace que el anófeles, el mosquito de la malaria, se extienda más allá, viva más allá de la temperatura lluviosa. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿cuáles las relaciones? Diferencian cómo el aumento de temperatura afecta a los ciclos de transmisión de dengue y malaria. En el caso del dengue, el Aedes aegypti duplica al pasar los 20 a 28 grados centígrados. Eso sería en el caso del dengue. Entonces aquí vamos a poner en el caso de dengue. En 28 grados centígrados, de 20 a 28 grados, cuando sobrepasa, se duplica. Ahora, en el caso de la malaria, esta persiste más allá de la temporada lluviosa. La temperatura, el aumento de la temperatura hace que el mosquito de la malaria viva más tiempo. Otro colorito que marcar. Listo, ya está. Entonces, eso sería las afirmaciones, ¿no? Que hay que buscar. Bien. Siguiente, 18.
A partir de lo expuesto en el artículo, ¿cuál de las siguientes conclusiones se puede inferir lógicamente sobre la efectividad de las estrategias propuestas para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores en Bolivia? Conclusiones nos está pidiendo. La gestión integral del agua y el saneamiento reduce criaderos de mosquitos. La planificación urbana resiliente disminuye la acumulación de agua estancada. La reducción del 30% de larvas en Santa Cruz, la educación comunitaria mejora la eliminación de criaderos y el modelo predictivo permite anticipar áreas de alto riesgo. La combinación de estos cuatro componentes se representa como una solución integral y sostenible, y el texto concluye la interdisciplinaridad entre salud, medio ambiente, desarrollo socioeconómico y social. Esto todito es la respuesta. Combinación de los cuatro componentes. Cuando dice la combinación de los cuatro componentes, hace referencia a la gestión integral del agua, saneamiento de criaderos de mosquito, planificación urbana resiliente, ¿no? Eso. Entonces, a estas cuatro hace referencia. Y la educación comunitaria. Esos cuatro son gestión integral del agua, saneamiento de criaderos de mosquitos, planificación urbana resiliente y educación comunitaria. Estos cuatro componentes se presentan como una solución integral y sostenible para evitar que haya casos de dengue o que se proliferen los mosquitos. Y el texto también dice, concluye con la interdisciplinaridad entre salud, medio ambiente y desarrollo socioeconómico es fundamental. Entonces hay que tomar en cuenta esos cuatro elementos que están mencionando como solución integral sostenible. Muy bien. Continuamos. 19. El artículo señala que al considerar la estrategia de mitigación y adaptación propuestas, ¿cuál es la implicación económica más probable de la adopción generalizada de energías renovables de Bolivia para el control de enfermedades de transmisiones transmitidas por vectores? ¿Cuál será la estrategia de mitigación y adaptación? No. ¿Cuál es la implicación económica más probable de la adopción de generalizada de energías renovables en Bolivia? A ver, ¿cuál será la implicación económica? La transición a fuentes limpias de energía no solo disminuye la temperatura global, sino que también mejora la seguridad energética, permitiendo la operación continua de sistemas de refrigeración para vacunas y pruebas diagnósticas. Esta mejora en la cadena de frío reduce pérdidas de vacuna y combina con una mejor incidencia de enfermedades transmitidas por vectores, derivada de otras estrategias sostenibles, lo que implica una menor disminución de gastos en salud pública a mediano plazo. Esta es la respuesta correcta. ¿Qué implicación económica tiene? Que hay menor gasto en salud. Listo. Siguiente. 19-20. Según el artículo, ¿qué es probable que ocurra si se amplía la implementación de sistemas de captación de agua de lluvia con cubiertas selladas en zonas urbanas de la Amazonía boliviana? ¿Qué va a suceder si se cierran, si se ponen cubiertas a las aguas, a los turriles? ¿Qué va a pasar? A ver, el sustento. El artículo indica que la falta de agua potable y el almacenamiento en recipientes descubiertos generan criaderos de aedes aegypti y que la instalación de sistemas de captación con lluvias cubiertas selladas reduce estos criaderos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a reducir los criaderos y va a reduce los criaderos y disminuye la incidencia de dengue. En la sección de gestión integral del agua se menciona que esta intervención es una de las más efectivas para controlar la proliferación de mosquitos. Listo. Controla la proliferación de mosquitos. Ya está. Continuamos. Siguiente. 21. El artículo señala que la integración de la gestión de agua, de la planificación urbana y la educación comunitaria son esenciales para reducir la vulnerabilidad a enfermedades tan transmitidas por vectores. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa mejor una implicación ética de priorizar la participación comunitaria en la implementación de las estrategias? ¿Cuál será una implicación ética? Dice. A ver, vamos a ver. En la sección de educación comunitaria y participación ciudadana se indica que la participación activa de líderes comunitarios y organizaciones no gubernamentales crean redes de vigilancia que reportan focos de transmisión en tiempo real y que estas iniciativas han mostrado una mayor adherencia a medidas de eliminación de criaderos. Este pasaje evidencia que la participación comunitaria no solo mejora la efectividad de la intervención, sino que también respeta y valora los conocimientos y prácticas locales, cumpliendo con un principio ético de no imposición de soluciones externas. Respuesta, chicos. Que la participación comunitaria, dice, la participación comunitaria mejora la efectividad de la intervención, dice, y también va a mejorar esto y también respeta y valora los conocimientos, respeta y valora los conocimientos y prácticas locales. Entonces, mejora la efectividad en intervención, claro, si participa la comunidad, ¿verdad? En la concientización de que se debe cuidar el agua, se debe tapar el agua o cosas así,
entre ellos se van a comunicar incluso y se van a ir controlando, ¿no? Va a mejorar la efectividad de la intervención, va a respetar y valorar los conocimientos y prácticas locales, dice. Esa sería la implicación ética, cumpliendo con un principio ética de no imposición de soluciones externas, sino que ellos mismos lo van a solucionar, no van a necesitar de agentes externos para poder mitigar el dengue. Como por ejemplo una solución externa tal vez sería que nos envíen las vacunas, ¿verdad? Como aquí lo han hecho con el COVID, ¿sí? Ellos directamente con saber reciclar el agua, saber cuidar el ambiente, evitar que haya criaderos de mosquitos o usar el repelente incluso, va a ser fundamental y no van a necesitar lo que son imposición de soluciones externas, ¿no? Listo. Vamos a continuar con el 22. De acuerdo con el texto, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor una implicación ética al implementar humedales construidos para el tratamiento de aguas residuales como medida de control vectorial? Ya, implicación ética de los humedales. Los humedales construidos, además de tratar aguas residuales, capturan carbono y mejoran la biodiversidad, lo que se interpreta como una acción de justicia ambiental que favorece comunidades vulnerables al reducir de mosquitos. Entonces, es una acción justa de justicia ambiental, porque cuida el medio ambiente. Esa es la implicación ética, ¿ya? De estos humedales que tienen una acción de justicia ambiental y va a favorecer a las comunidades a las comunidades vulnerables. Además, favorece a comunidades vulnerables al reducir criaderos de mosquitos. Listo. Continuamos con el siguiente. Ya estamos en el 22, 8 más. ¿Cómo se vamos a ver? ¿Cuál es el sesgo del que el artículo permite identificar a partir del análisis de los resultados presentados? El aumento de la temperatura media y la variabilidad de precipitación favorece la expansión de vectores. Dice, pero la discusión de factores socioeconómicos se limita a mencionar vulnerabilidades generales sin analizar como determinantes independientes de la incidencia de dengue, malaria y chaga. Esta priorización de variables climáticas frente a determinaciones sociales indica un sesgo de enfoque. Entonces, determinantes sociales indican un sesgo de enfoque. Esa es la respuesta, chicos, jóvenes. Ok. Y, otro sería, se limita a mencionar vulnerabilidades generales sin analizarlos como determinantes independientes en la incidencia de ley. Sí, los determinantes sociales que van a ser un sesgo. Ok. Vamos a continuar con el siguiente, 24. Según el artículo, ¿qué conclusión sintetiza mejor la relación entre el aumento de la temperatura media y la mayor variabilidad de precipitaciones y la tendencia de alza de los casos de dengue, de malaria en Bolivia? Esto ya lo hemos visto, pero igual lo leeremos. El aumento de 0,6 grados centígrados en temperatura media acelera el desarrollo de la Aedes aegypti y extiende el periodo de transmisión del anófeles. Y la mayor frecuencia de lluvias intensas produce criaderos temporales que incrementan la incidencia de dengue en un 45%. Estos factores combinados explican el crecimiento tanto de dengue como de malaria. Esa es la respuesta. ¿Qué conclusión sintetiza mejor la relación entre el aumento de temperatura media, variabilidad de precipitaciones y tendencia a la alza de los casos de dengue? Que el aumento de temperatura genera un ambiente propicio y acelera el desarrollo de la Aedes aegypti y también de la transmisión del anófeles, ¿no? Eso también, la temperatura media acelera el desarrollo de Aedes aegypti y la transmisión de anófeles. ¿Qué más? Y la mayor frecuencia de lluvias que produce criaderos temporales. Entonces, las lluvias hacen que causen criaderos temporales. Listo. Esos tres en sí serían la conclusión, ¿no? Tanto la temperatura que hace que se acelere el desarrollo del Aedes aegypti y extiende el periodo de transmisión del anófeles, ¿sí? 1, y 2, que las lluvias producen criaderos temporales, hacen que crezca el dengue y la malaria, hacen que se incrementen los casos. Muy bien, continuamos. 25. Es válida la afirmación efectuada por el autor de que la gestión integral del agua es más efectiva que la planificación urbana para reducir la incidencia del dengue. Dice la afirmación
de que la gestión de agua es más efectiva carece de evidencia comparativa y no puede considerarse válida. Entonces, la afirmación de que solamente con la gestión integral del agua se puede reducir la incidencia del dengue, dice que no es, carece de evidencia comparativa y no es válida, ¿ya? No es válida porque se necesita de otros recursos más, también de otras estrategias. Muy bien, vamos a continuar con el 26. Según el artículo, ¿qué tipo de evidencia adicional resultaría más pertinente para reforzar la viabilidad de estrategias de mitigación y adaptación sostenible propuestas para reducir vulnerabilidad de enfermedades transmitidas por vectores? Muy bien, el artículo destaca la necesidad de monitoreo ecológico y evaluar el impacto de las intervenciones para determinar su efectividad en la reducción de dengue y malaria. Un estudio longitudinal que sigue la incidencia de estas enfermedades antes y después de aplicar estas estrategias proporcionaría una evidencia directa y temporalmente robusta. Esta es la respuesta correcta. ¿Qué necesitamos? ¿Qué tipo de evidencia? Una evidencia directa y totalmente robusta. Y además que se necesita estudios longitudinales que sigan la incidencia de estas enfermedades antes y después de dichas estrategias. Eso. Se necesita entonces una investigación, un estudio longitudinal que siga las enfermedades antes y después de aplicar las estrategias ¿cuáles son esas estrategias? Estrategias de mitigación, ¿sí? Antes y después de aplicar las estrategias de mitigación. Se necesitan estudios longitudinales que midan la incidencia antes y después de usar las estrategias de mitigación. Y la evidencia es directa y temporalmente robusta. Listo, 27. En el artículo señala que para mitigar los efectos del cambio climático se proponen intervenciones como la gestión integral del agua, la transición, energías renovables, la educación comunitaria. ¿Cuál de las siguientes implica una consideración ética esencial para que dichas intervenciones no profundicen desigualdades sociales? A ver, es importante la participación comunitaria como pieza clave para respuesta eficaz y equitativa. En la sección de educación comunitaria y participación ciudadana se menciona que la participación de líderes comunitarios y organizaciones no gubernamentales crea redes de vigilancia que reportan focos de transmisión en tiempo real y en gestión integrada del agua y saneamiento. Se indica que la instalación de sistemas de captación debe acompañarse de prácticas locales. Estas menciones subrayan que involucrar a las comunidades garantiza que los beneficios de intervenciones lleguen a los grupos vulnerables y evitan las medidas refuercen las desigualdades. Esto es, chicos. Involucrar a las comunidades garantiza beneficios, dice, en las intervenciones que hacer que las comunidades participen, hacen que las intervenciones lleguen hasta los grupos más vulnerables, a las zonas rurales, a los campos, y evita medidas que se fuercen desigualdades, va a generar mayor igualdad con relación a la salud también, ¿ya? Entonces, eso, el que involucrar a las comunidades hace que todas las intervenciones, que todas las soluciones lleguen a los grupos más vulnerables. ¿Listo? 28. El artículo señala que la elevación del nivel del lago Titicaca ha generado nuevos hábitats mosquitos en las comunidades de las riberas. ¿Por qué es relevante esta información para la planificación de la gestión integral de aguas? Aquí está. La información sobre esos nuevos hábitats es fundamental para que los planes de gestión de agua incorporen medidas de control y saneamiento. Por eso es importante ya saber que el lago Titicaca o el aumento del nivel del lago Titicaca hace que se proliferen más mosquitos. Entonces, al saber eso, se van a incorporar medidas de control vectorial y saneamiento. Continuamos. 29. Del análisis presentado se desprende que entre los diferentes actores involucrados en la mitigación y adaptación frente a las enfermedades transmitidas por vectores en Bolivia, quien tiene la posición más estratégica para liderar liderar e integrar políticas sostenibles a largo plazo es el gobierno de Bolivia. La respuesta correcta. Listo. Y por último, número 30. Pregunta número 30. A diferencia de la creencia general de que la falta de salida al mar protege a Bolivia de los efectos de elevación del nivel del agua, ¿qué consecuencias trae consigo la elevación de los niveles de los lagos andinos como el Titicaca? Bolivia pese a ser un país sin salida al mar, la elevación de los niveles de lagos andinos ha modificado los márgenes costeros, creando nuevos hábitats. Crea nuevos hábitats
propicios para mosquitos y aumenta la exposición a comunidades ribereñas. Estas comunidades ribereñas jóvenes son las que están cerca del lago, entonces va a afectar o estas comunidades van a tener mayor exposición a estos mosquitos y mayor probabilidad de que se enfermen con dengue. Chicos, hemos terminado, hemos batido el récord mundial. 2 lecturas y media, es harto, sí. Hemos acabado por fin. No sé, mañana no vamos a pasar conmigo, van a pasar con... El 16 me puede mostrar, porfa. ¿Cuál? El 16. El 16, ya. Entonces, eso, jóvenes, si no tuvieran preguntas, dudas, hemos acabado. No sé si la próxima clase todavía va a haber clases, pero estudien mucho, chicos, descansen, no es todo estudiar nomás, sino su carga cognitiva va a ir aumentando también y ya, pues tienen que descansar, porque cuando no descansan también la mente no retiene. Entonces vayan descansando, cuídense mucho si se están yendo a otro departamento a dar el examen y demás. Y denle con todo, pues denle con todo lo que saben y nada, sin miedo, vayan, ¿sí? No tengan miedo, descansen, pero antes de dar el examen, descansen, porque hay casos en los que hasta se duermen en el examen, que se pasan toda la noche estudiando y se duermen en el examen también. Que no les pase eso ya, jóvenes. Preguntas, dudas antes de terminar la clase.